Hola, Rusia ha asumido la presidencia del grupo BRICS, ha revelado cuáles serán las líneas maestras para este 2024, que van desde el sistema monetario y financiero internacional, la integración de los nuevos miembros de este grupo en expansión y todas, además, recordemos, son potencias petroleras, en medio de una arquitectura de cooperación pluripolar. ¿Qué implica esto? En medio además de los conflictos desatados en el mundo. Hoy analizamos los escenarios. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender el impacto y la importancia del grupo BRICS. Lo vemos en pantalla, BRICS, Desarrollo Global Equitativo. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificamos a los países miembros de este grupo en expansión. Recordemos que ahí está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Desde sus inicios, recordemos, se ha establecido como una organización de grandes potencias emergentes. Esto ha permitido impulsar una alternativa económica muy distinta a la que conocemos bajo esa hegemonía impuesta por Estados Unidos. Estos países en global aglutinan cerca del 25% del Producto Interno Bruto Mundial y el 43% de la población en el planeta. Representan además el 17% de todo el comercio en el mundo y movilizan el 20% de la inversión global. Sus números han registrado una tendencia de manera ascendente, es decir, en crecimiento. Estos 5 miembros representan además cerca del 60% del crecimiento económico en el planeta y han alcanzado importantes alianzas, de las cuales destacan estrategias de China con Rusia en medio de acuerdos energéticos y otros bajo un principio fundamental, muchos de estos sin el dólar. Seguimos desplegando nuestro mapa para hablar de la política de los BRICS, que ha sido de carácter asertiva. Recordemos que en agosto del año pasado, más de 60 líderes de los mayores países en desarrollo se han reunido en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, en Sudáfrica, y se recibían varias solicitudes para las nuevas membresías de diferentes países en el mundo. Al término de esta cumbre se anunciaba que 6 países iban a ser nuevos miembros a partir de enero de este año. Entre ellos están Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Etiopía. Recordemos que Argentina decide no sumarse, pero aquí algo fundamental, todos ellos son potencias petroleras. Más datos para sumar a propósito de este grupo en expansión de los grupos BRICS. Ahí lo tenemos. Con este nuevo grupo, Rusia ha asumido ya la presidencia de este bloque internacional bajo este lema: fortalecer el multilateralismo para un desarrollo y una seguridad mundial equitativa. Vemos en esa fotografía al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que decía justamente que este grupo emprenderá un camino hacia el crecimiento de los países con políticas equitativas que otorguen equilibrio a la economía mundial, y entre sus prioridades delineaba también el área tecnológica, también el tema de salud, ecología, cultura, deporte, intercambios, entre otros, sobre todo basado bajo esa cooperación pluripolar. Así lo destacaba dentro de sus líneas de acción el presidente de Rusia, Vladimir Putin. De esto y más vamos a conversar con nuestros invitados desde la Argentina. Nos acompaña en directo, él es especialista en estos temas, analista internacional, Sebastián Schulz con nosotros. Hola Sebastián, qué gusto tenerte en el mapa, bienvenido. Hay unas líneas claras que ya ha marcado Rusia, también lo hacía de manera antelada el año pasado, puntualmente este 2024 tras asumir la presidencia de los BRICS. Pero ¿qué lectura geopolítica y qué impacto tendrá sobre todo bajo estas líneas? Bienvenido. Hola Paola, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Rusia tiene un desafío muy importante al asumir este año la presidencia de los BRICS. Digamos que sobre todo teniendo en cuenta luego de la pandemia de COVID-19 y la crisis desatada a partir de los sucesos en Ucrania, Occidente ha iniciado una disputa, una batalla civilizatoria, ha agudizado las tensiones en el orden global entre aquellos grupos de países que quieren sostener un orden internacional unipolar con centro en Occidente
y aquellos otros estados y grupos de estados que quieren sostener un orden internacional multipolar, entre los cuales, bueno, el BRICS es uno de los principales estandartes. En este marco, Rusia tiene el desafío de cohesionar a los nuevos miembros del BRICS, a darle una dinámica nueva al bloque, digamos que prácticamente duplica su tamaño, y por otro lado, ir llevando las solicitudes pendientes de membresía, creo que vos lo mencionabas, ¿no? Alrededor de 50 países están esperando para incluirse dentro del bloque BRICS. El bloque anunció el año pasado que este año continuará con su proceso de expansión, y en este marco la presidencia de Rusia tiene ese desafío de continuar dándole forma y potencia al bloque de los BRICS en este marco de agudización de la crisis sistémica. Vamos a sumar también a este análisis a un experto en geopolítica y también en tema hidrocarburífero. El doctor Miguel Jaimes nos acompaña también en directo. Doctor Jaimes, qué gusto tenerlo en el mapa. Hay un tema fundamental a propósito del perfil que usted maneja, el petróleo. ¿Va a seguir siendo fundamental dentro de esta balanza, digámoslo así, en medio de una disputa política, económica y los conflictos desatados en el mundo? Estamos hablando de 5 países que se adhieren a los BRICS. En su mayoría estamos hablando de potencias petroleras. ¿Cómo leerlo justamente y cómo entenderlo sobre todo? La principal balanza en el tema económico de producción, de suministro, de intercambio, de desarrollo, indudablemente que está en los hidrocarburos, petróleo y gas y sus derivados. La concentración de los mismos alrededor de esta valiosísima organización como lo es los BRICS y su crecimiento y la adhesión de otros países forma parte de una estrategia de reserva que le va a lograr hacer frente a muchos cambios que están por venir en el planeta. Desde ya muchos de estos se avisoran y son muy intranquilos para algunas naciones. En tiempos de una mediana paz o de una medio paz, hay que prepararse, nutrirse, apertrecharse para escenarios más delicados que el planeta va a sufrir en menos de una década. Jaimes, y cuando vemos este intercambio comercial que ya decía el presidente Putin es bajo una cooperación pluripolar, hay acuerdos que ya están fuera de este principio, digámoslo así, comercial que se conoce en el planeta, es decir, sin la influencia del dólar. ¿Esto podrá cambiar también el panorama económico global? ¿A qué escenario nos enfrenta? Ya algunos escenarios a nivel global tienen un panorama multiglobal y este impacto se siente más en algunas regiones. Por eso Washington reacciona y se coloca tan incómodo ante este cúmulo y grupo de alianzas que se hacen por intermedio de estos países. Ya la brújula económica, comercial, de intercambio, no está marcada en algunas de estas regiones ni por los precios ni por los marcadores de los Estados Unidos o de sus estruendosas decisiones. Ya vamos a una economía más autónoma, con una gerencia distinta a la de que quiere imponer Europa, los Estados Unidos o Canadá. Estos países más bien tienen que entender que la mayoría de las naciones va hacia otros bríos y como tal encomienda su semillero en el abono de estos nuevos acuerdos, afrontar decisiones que van a venir duras en el planeta. Y van a ser duras porque Occidente así lo quiere colocar sobre la agenda. Bueno, para la foto final, para el desarrollo de incontables decisiones, entonces que Occidente no lo lamenta. Un Occidente que además se verá en aprietos con un duro y frío invierno, valga la redundancia, porque van a tener que comprar más gas caro, más petróleo caro y todo por seguirle este juego geopolítico a Estados Unidos. ¿A qué precio? La gran pregunta también sobre la mesa. Le pido a Sebastián y al profesor Jaimes que se mantengan en línea. Marcamos nosotros una pausa y lo hacemos con nuestra escala.
Esta vez a través de ese portal web de Sputnik, que está titulando lo siguiente: Venezuela aspira a ingresar por la puerta grande al grupo BRICS en expansión este año. Y es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señalaba el 15 de enero que aspira a que su nación ingrese este año al bloque de los BRICS durante la próxima cumbre que se va a desarrollar en la ciudad rusa de Kazán, a propósito del mensaje de la nación que vertía dentro de la Asamblea Legislativa de esa nación suramericana. Así lo decía. Veamos. Venezuela este año logró ser aceptada en el grupo de los BRICS como socio del grupo de los BRICS en la cumbre de Sudáfrica. El grupo de los BRICS representa el 25% del Producto Interno Bruto y concentra el 16% del comercio global. Es una alianza vital. El grupo de los BRICS se ha ampliado a 5 miembros más. De los 5 miembros originarios: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se han sumado 5 hermanos países del mundo. Ahora es el grupo BRICS Plus y aspiramos este año 2024. Hemos sido invitados a la cumbre de los BRICS en Rusia y tenemos la aspiración cierta de que Venezuela en el año 2024 ingresa por la puerta grande a los BRICS, a integrarse a los BRICS. Vamos a sumar otro dato para el análisis a través de la fotografía, y es que la India y Emiratos Árabes Unidos han expresado el deseo de impulsar la balanza comercial bilateral en cerca de $100.000 millones. Todo esto en el desarrollo de la cumbre empresarial India-Emiratos Árabes Unidos a través de la cartera del Ministerio de Comercio e Industria, donde la autoridad enfatizaba la naturaleza diversa de esta asociación, incluida esa colaboración, exploración espacial, seguridad, educación y lucha contra el cambio climático. También han destacado áreas claves de cooperación como este corredor económico India, Oriente Medio, Europa, e iniciativas destinadas a promover esta moneda nacional como es la rupia en medio de los comerciales internacionales. Ya ven cómo poco a poco va siendo desplazado el dólar, sobre todo entre estas naciones muy cercanas, dirían algunos, a Estados Unidos. Sebastián, cuando vemos imágenes como esta, no podemos dejar de preguntarnos qué está pasando, qué está cambiando el BRICS y cómo va desplazando, si es así, a otros grupos como el G7. Se me ocurre mencionar uno, sobre todo en tema de decisiones, no solamente políticas, sino también económicas. Bueno, sí, este acuerdo que vos mencionabas entre la India y Emiratos Árabes, dos socios ahora del BRICS, es un poco una emergente, una resultante de procesos de cambios tectónicos que atraviesa el orden internacional y sobre todo un ascenso de las potencias emergentes en desarrollo que empiezan a coordinar política económica, social, cultural, tecnológica por fuera de las directrices y de las órdenes de los Estados Unidos. Digamos, todos estos acuerdos, por ejemplo, ¿no?, el restablecimiento de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, o por ejemplo la firma del RCEP, el mayor acuerdo comercial del mundo entre los países del Asia Oriental y el Pacífico, o el propio BRICS, son la manifestación de este proceso de cambio, de este proceso de declive de la hegemonía de los Estados Unidos, que ya no tiene la capacidad de ordenar, de disciplinar al mundo emergente, al mundo en desarrollo o al llamado sur global, digamos. Estos acuerdos que incluso se generan en paralelo al dólar, es decir, esquivando al dólar como moneda de referencia internacional, contribuyen y profundizan este socavamiento de la hegemonía norteamericana y profundizan una articulación entre un sur global cada vez más plural y que gana cada vez mayor peso en la capacidad de toma de decisiones a nivel internacional.
Esto, Sebastián, además abre un escenario interesante en medio de los conflictos desatados, sobre todo al este de Europa, con la crisis en Ucrania, con declaraciones vertidas, por ejemplo, esta mañana por varias autoridades europeas, entre ellas el secretario de la OTAN, que decía: debemos estar listos para enfrentar cualquier panorama. Avisoran nuevos conflictos en el planeta, más allá de los que ya conocemos. Y esto también va enmarcado a un grupo de los BRICS que trata de desvincularse de estos lineamientos políticos y condicionamientos, pero que también aboga por una paz en el planeta. Y eso es interesante también verlo desde este punto. ¿Qué opinas? Bueno, es que la OTAN es una de las principales herramientas que tiene Occidente o una parte de Occidente para, en el marco del ascenso del poder de los países y las potencias emergentes y en desarrollo, sembrar el caos, la desestabilización, sembrar la inestabilidad en distintas regiones del planeta, buscando un sostenimiento de un status quo en donde Occidente es el gendarme de la seguridad, pero también del ordenamiento internacional. Los casos como Ucrania, pero también podemos mencionar otros como la intervención británica y norteamericana en el conflicto de Yemen, o incluso una hipótesis de conflicto en Taiwán, son medidas que Occidente busca generar para profundizar la inestabilidad global que le permita sostener su situación de unipolaridad. Como contraparte, vemos, por ejemplo, a China o a los BRICS en su declaración pugnar y proponer una comunidad de destino compartido para la humanidad basada en la paz y el diálogo como método de solución de diferendos, el respeto por la soberanía y la integridad territorial, el respeto por los modelos de desarrollo de cada país y la construcción de un orden internacional que sea multipolar, es decir, que haya múltiples polos de poder que puedan de alguna manera llevar el diseño del orden internacional, pero también pluriversal, es decir, en donde se respete la diversidad de civilizaciones, de pueblos y de culturas que coexisten y conviven con una capacidad armónica en el orden internacional. Le propongo al doctor Miguel Jaimes compartirle nuestra leyenda para continuar con el análisis. Doctor Miguel Jaimes, esto lo reseñaba muy temprano esta jornada la presidenta de la Comisión Europea, la que ven en sus pantallas, Ursula von der Leyen, ante una declaración también dentro del Foro Económico de Davos. En medio de sus intervenciones se salió un poco del discurso económico y dijo esto: la principal preocupación para los próximos 2 años no es el conflicto ni el clima, es la desinformación y la información incorrecta, decía von der Leyen al momento de referirse a lo que sucedía al este de Europa con Ucrania, a lo que sucede en Oriente Medio, no solamente en el genocidio que emprende Israel contra el pueblo palestino, sino también a esa coalición internacional liderada por Estados Unidos, Reino Unido y otros países contra el pueblo yemení en torno al Mar Rojo y este paso de Al-Mandeb. Profesor Miguel Jaimes, ¿cómo entender lo que dice von der Leyen? ¿A qué desinformación se refiere? Y si esta es una advertencia clara y sobre todo, ¿a quiénes? La activación de estos conflictos está enredando de una primera parte una sencilla respuesta a no menos de 60 naciones. Recordemos que en la OTAN hay reunidas 31 de ellas, y más las naciones del Golfo Pérsico, de los países africanos y también de Asia, quienes han demostrado una reacción fuerte y firme ante la extensión de los conflictos, los va a llevar a participar porque tienen que defenderse ante una intromisión tan gigantesca como la es la de la OTAN. El tema de la desinformación ha llevado a escenarios intolerables. La mayoría de las guerras se ha hecho por el creer en un poco y en una zona de mentiras que ha activado y que ha logrado hacerle pagar graves consecuencias a muchas naciones que ni siquiera estaban firmes en poder apostar a cualquiera de los conflictos. Hoy, con este nuevo escenario que se presenta, como bien lo señalas, en Yemen,
en Palestina, en Ucrania, que va a reactivar, como lo dije hace unos segundos, a no menos de 60 naciones. Es decir, más de una cuarta parte de los países de todo el globo no va a tomar de sorpresa a muchos países. Van a existir y van a haber respuestas también contundentes, porque es que el abuso de la guerra busca destruirlos a todos y de alejarlos de quienes las originan, porque en ninguna de sus fronteras Estados Unidos está amenazado de guerras, igualmente la mayoría de los países europeos. La situación que se presenta con la Federación Rusa y Ucrania, no hemos visto al gigante ruso amenazar, ni inmiscuirse, ni atacar a otra frontera cerca o alrededor de Ucrania, como Macedonia, la misma Polonia. Muy al contrario, ha llamado a un clima de paz político y de estabilidad. Solo que algunos allí no sienten que se pasan de la línea cuando deberían advertir que estar en los últimos momentos de propiciar un enfrentamiento con otras naciones. Esto va a poner en riesgo sus mismas soberanías. Doctor Jaimes, además resulta interesante porque Occidente es quien genera esa desinformación tratando de aislar los sucesos geopolíticos en el planeta, tratando de hacerlos ver como incidentes aislados cuando todo tiene una relación. Y eso también forma parte de la estrategia que emprende Europa y Estados Unidos. Quiero agradecer a Sebastián Schulz y también al doctor Miguel Jaimes por habernos acompañado hoy con sus análisis en el mapa. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Hoy, Samuel Ramírez, desde El Salvador, nos va a comentar sobre la decisión del actual presidente Nayib Bukele de destruir el Monumento a la Reconciliación Nacional. ¿Qué representa esto en medio de un negacionismo que pareciera trata de ser incrementado por el neoliberalismo y esas políticas que echan por tierra no solamente las conquistas sociales, sino desmejoran la calidad de vida de sus ciudadanos? Vamos a revisarlo. La destrucción de esos símbolos de paz y de reconciliación en El Salvador por parte de este gobierno de Nayib Bukele es una amenaza y es una declaración de guerra para aquellos que luchamos, que nos enfrentamos a aquella dictadura, que la desmontamos con los acuerdos de paz, una dictadura oligarca que masacró al pueblo salvadoreño por más de 60 años, la explotó, los persiguió y con la firma de la paz silenciamos esos fusiles, desmantelamos esos batallones élites que sangraban al pueblo salvadoreño. Y el intento de este gobierno de querer borrar esa memoria es para no recordar quiénes fueron los protagonistas de esos acuerdos de paz, porque hubo una fuerza beligerante que se paró, que se enfrentó y que se levantó en armas contra esa dictadura. Y él, como es una dictadura en potencia, no quiere que el pueblo vaya a recordar ese pasado, que sí es posible derrotar a cualquier opresor que quiera someter al pueblo. Y creemos que eso es lo que él teme, recordar ese pasado de lucha heroica del pueblo salvadoreño. Ahí estaba Samuel Ramírez, quien además recordemos que puede ser utilizado esto como una estrategia, ya que esta nación centroamericana en pocos días irá a elecciones generales, donde Bukele se presenta a una reelección bastante cuestionada. Son hechos geopolíticos que no podíamos dejar de mencionar hoy en el mapa. Ya para finalizar el programa, les propongo revisar nuestro radar. Y es que nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que son los puntos más relevantes sobre esta temática. La concentración de riquezas del área petrolera será clave para enfrentar futuros escenarios geopolíticos y de conflicto en el planeta.
La crisis energética golpeará a los aliados de Occidente aún más fuerte en este crudo invierno, con la subida de tarifas tanto de gas como del petróleo. El grupo BRICS está cambiando ese escenario político, económico y de paz para sustituir a otros grupos como el G7 y incluso el G20, que Estados Unidos, aunque lo intente, no podrá frenar. Ya la hegemonía no quiere darle espacio a la verdad. La información le está incomodando a Estados Unidos y sus aliados europeos. Por esa razón, lanzan esta advertencia. La estrategia de censura contra medios alternativos se incrementa y el dólar está perdiendo cada vez más fuerza. Y son más los países que deciden apostarle a este plurilateralismo, lo digo con propiedad, y está inclinando por esta razón su balanza a este grupo en desarrollo como es el grupo BRICS. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.